Bienvenido, Gabriel, una vez más al podcast de Celi, Toma Conciencia. ¿Cómo estás? Todo bien, hermano. Gracias otra vez por estar aquí. Y contame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, bienvenidos también a todos ustedes al podcast de Celi. Hoy es una entrevista, cambiando un poco la dinámica. Lo tenemos a Gabriel del otro lado, que nos va a dar visiones de cómo fue su proceso con Celi, qué puede ver él desde su rol de cofundador. Así que, bueno, mucha información se viene. ¿Estás preparado? Sí, hermano. Gracias por recibirme, como siempre. Bueno, perfecto, man. Tengo un par de notas acá, así que vamos a ir orientando un poco esta charla para que sea informativa, amena, ¿no? Y que nuestro público también rescate algo de valor de todo esto, que siempre es la idea, ¿no? Claro que sí. Entonces, vamos a algo básico. Nosotros somos fermentadores, ¿no? Estamos llevando adelante este proyecto que lo que trae son alimentos probióticos y saludables. Y quiero pararme en esa palabra, probiótico. Si yo tuviera que preguntarte, ¿qué es un alimento probiótico? Bien, excelente pregunta. Y vamos a ir un paso más atrás para poder definir esta palabra. Y vamos a hablar de un concepto que es la microbiota, ¿no? Tan repetido en nuestro perfil, en internet, en este mundo de los alimentos saludables. La microbiota es ese conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino y que cumplen diversas funciones, como digerir ciertos nutrientes, generar ácido butírico, generar la movilidad intestinal. Y un alimento probiótico es un alimento vivo que justamente sus microorganismos son buenos y favorables para esta microbiota. Entonces ahí podemos definir un alimento probiótico de forma sencilla como un alimento vivo que va a actuar de forma beneficiosa sobre nuestra microbiota. Perfecto. Eso quiere decir que incorpora especies que nosotros necesitamos. Hace poco sacamos un video en el que justamente yo estaba hablando sobre que la microbiota es un ecosistema al final, ¿no? Que se compone de bacterias, hongos, ¿no? También su microambiente, ¿no? Los metabolitos que ahí se arman. Entonces, vamos a decir que un probiótico lo que incorpora es ese ser vivo que nosotros necesitamos, ¿no? Porque nos reporta algún beneficio. Totalmente. Así es. Bueno, no lo tengo anotado como pregunta, pero eso dispara otra cuestión que nosotros ya sabemos muy bien, y es el tema del prebiótico, que tal vez uno lo escucha así, solo cambia una palabra, sin embargo es relevante, ¿no? Totalmente, hermano. Si estamos hablando de que los probióticos son microorganismos vivos que van a generar diversos metabolitos intestinos, metabolitos es la consecuencia de justamente su digestión, de su proceso. Ellos tienen que consumir algo. Y ahí entra el prebiótico, ¿no? Que es esta fibra no digerible por el estómago muchas veces, que pasa de largo por la parte superior del tracto digestivo y que llega al intestino lista para ser fermentada por estas bacterias en nuestro intestino. Entonces vamos a entender que un prebiótico es aquel alimento que sirve como justamente alimento, como sustrato para nuestros probióticos. Bueno, me encanta, porque de nuevo es sencillo y vamos sumando conceptos, ¿no? Que son relevantes para lo que hacemos. Hablando de alimentos probióticos, ¿qué recomendarías a una persona que es la primera vez que se va a poner en contacto con este mundo? Alguien que tal vez ya se viene formando en cuestiones de salud porque está buscando un nuevo nivel de bienestar, o tal vez ya tuvo una referencia porque tal vez padece alguna enfermedad o alguna condición que lo llevó a buscar esta solución. ¿Qué le dirías a esa persona? Me encanta esta pregunta, Marcos, porque es una gran parte de mi trabajo. Hace 2 años, uno de los roles que más me toca es acercar un alimento fermentado a alguien por primera vez. Ya sea, como vos decís, una recomendación médica de salud o de algún familiar, curiosidad de internet, o quizás por un consumo no el primero, pero sí el segundo de su vida, algo que probó de forma aislada y que ahora sí le quiere dar continuidad. En este contexto, lo que yo le diría a esta persona, uno, que no tenga miedo. Acá donde vivimos, en particular en Paraguay, seguramente en otras partes de Latinoamérica sucederá igual, la gente tiene miedo cuando el alimento está vivo, no está pasteurizado. Entonces eso, uno, sacarse el prejuicio, esto es un alimento como cualquier otro, por eso justamente es alimento probiótico, no es un remedio, eso es algo que siempre le digo a la gente, y que empiece de a poco. Yo creo que lo fundamental acá es que realmente te terminen gustando los alimentos fermentados. Por más que vos los consumas por salud, la idea es, mira, este chucrut, este alimento fermentado de repollo, me gusta. Hoy quiero comer una carne con chucrut. O mañana quiero tomar un kéfir de leche con una fruta fermentada. Que sea algo que parta de del deseo más que de la necesidad. Entonces la idea es ir de a poco.
Esto es un sabor adquirido. Entonces también la primera vez que vas a probar quizás un Jun Kombucha, que para mí este ahora es maravilloso. Salud, hermano. Es un alimento maravilloso, pero te podría resultar ácido. Te podría resultar entre que no entendés si tiene alcohol o no tiene. Esto, en qué momento tomo un poquito, tomo mucho. Y esto se resuelve más bien, como te digo, con una adaptación genuina, que vos de verdad quieras tener en tu día a día estos alimentos. Así como eso, le diría a una persona, uno, que no tenga miedo, dos, que vaya de a poco y que tenga una mentalidad un poco de exploración, ¿no? A ver qué es esto, qué sabor tiene, es un gusto adquirido, como lo mencionábamos. Yo a veces le digo a la gente esto de, la primera vez que tomaste una cerveza, ¿te gustó? Y la mayor parte de la respuesta es no. Si bien hay gente que se hace el canchero y en Argentina, ¿no? Que es tipo, ¿cómo dirían acá en Paraguay la palabra canchero, Richard? Así que... Sí, se hace ñebo ballet, tipo, no, a mí siempre me gustó la cerveza, ¿no? Y no funciona así en realidad. Bueno, me recuerdo, a mí me gusta mucho la cerveza y no me gustó la primera vez. Pero se desarrolla esto. Y hay otra problemática que suele suceder, en especial con las kombucha, los kéfir de agua, los kéfir de leche, que su comparación es con productos ultraprocesados de supermercado que son muy dulces. Entonces cuando yo estoy pensando en mi cabeza en una gaseosa y de repente me traen un kombucha, el contraste es muy alto. Entonces hay mucha chance de que me resulte desagradable, pero es más bien una cuestión de expectativa que el alimento realmente no sea rico, ¿no? Entonces va por ahí, que desarrollen ese paladar, que hay todo un mundo de sabores súper interesantes que descubrir dentro de estos alimentos. Bueno, yendo a uno de estos alimentos, que justamente uno la primera vez que lo prueba como que no... Sí, tiene esa duda, ¿no? Porque al final un fermento de leche, yo creo que para nuestra idiosincrasia, uno prueba leche y de repente te das cuenta que tiene sabor ácido, como a ricota, y lo primero es como que se enciende una alarma, ¿no? No estará cortado esto, ¿no? Será una cosa rara. Totalmente. Y justamente por eso quería hablar del kéfir de leche. Yo sé que esa es una estrella de los productos de Selly. Es más, ha sido nombrado el rey de los probióticos. Y quería que me cuentes un poco de este producto, cómo llegamos a él y por qué tiene esa característica, ¿no? ¿Por qué es el rey de los probióticos? Este término fue principalmente acuñado por mí en mi branding mental, ¿no? De lo que implica Selly. Y yo vi un potencial genuino en este alimento de realmente con una persona que está con problemáticas que pueden solucionarse con alimentos probióticos. Si hay uno que tiene chances de transformarlo todo, es el kéfir de leche. Cuando empecé a investigarlo, por detrás me di cuenta que hay un alimento que tiene 40 cepas distintas entre bacterias y levaduras que son beneficiosas para la digestión. Tiene 10 veces más cantidad en órdenes logarítmicos que un yogur convencional por igual proporción. Eso significa que la cantidad de vida que hay en ese alimento es extremadamente abundante. Y por eso me gustó la definición rey de los probióticos. Este alimento puede ser el que realmente transforme todo. ¿A dónde iba la pregunta? De la relevancia de este alimento, ¿no? Sí. Bien, entonces a mí me pasó algo con el kéfir de leche. En mi historia no fue particularmente tan relevante. Yo antes padecía alergias respiratorias y a mí lo que me ayudó a salir de ese cuadro fue la kombucha, porque fue lo primero que tomé y fue lo que más tomé. Pero mis clientes reportaban cambios significativos con el kéfir de leche. Así, tipo, no toda la vida fui súper estreñida, me curó, toda la vida tuve problemáticas digestivas, estoy totalmente cambiada, bajé de peso, subí de peso, gente que tenía la problemática contraria, ¿no? Y era como, wow, esto puede resolver, parece mágicamente cualquier problemática. Y cuando me di a la misión de investigar más, me di cuenta que por detrás hay un montón de historias de casos clínicos de personas que verdaderamente reportan esto. Cuando hablamos de un caso clínico, es eso, es una persona que decimos a tal persona le sirvió. No es una comprobación científica, no es que se hizo un estudio, se recopiló una serie de datos en un estudio formado, sino que un caso aislado de alguien que tomó y dijo, a mí me sirvió. Bueno, es un caso clínico. De esto hablaba mucho Frank Suárez, ¿no? Cuando menciona el kéfir de leche, siempre habla de esto, de la comprobación clínica del kéfir de leche. Entonces, para algunas personas en específico puede ser realmente revolucionario. Y hoy, trayendo al hilo la pregunta que vos hacías primero, que es si recién arranco con todo esto, ¿por dónde arranco, no? Uno de los puntos también es si de verdad estás buscando sanar algún tipo de problemática, sea inmunológica, digestiva, que por ahí son las más recurrentes en nuestro ambiente, empezar con el kéfir de leche. Dar una oportunidad a este superalimento que te puede parecer ácido, te puede parecer cortado.
Y para mí igual acá hay algo de la que mencionaste súper interesante a la queso de leche en cuestión de su aspecto, textura y sabor, que la leche cortada es verdaderamente un alimento que tiene señales de putrefacción. Sí. Yo no sé si a alguien alguna vez se le puso una leche en la heladera, a mí sí, y es algo que inunda absolutamente todo. Y esto es como decir, es un queso maduro, ¿no? Como decir una ricota, tiene esa sensación. Hay una cuestión un poco técnica que esa ricota cuando entra en contacto con bacterias anaeróbicas hace algo que se llama biofilm, que es ese moquito que a veces tienen los lácteos. Bueno, el biofilm, como digo, es la consecuencia de una fermentación y tiene ese olor característico. Pero eso no es rancio. Y verdaderamente es distinto. Entonces es más bien un miedo, como hablábamos del principio, esto es más bien un miedo que una cuestión real y que inclusive las mismas personas que son gente que ya se ha encontrado muchas veces con leche descompuesta, sabe cómo huele, sabe cómo se siente, y igual así quiere relacionarlo, pero no lo es, ¿no? No es lo mismo. No. Totalmente. Bueno, continuando con este hilo, ¿no?, de conversación, me hablaste de testimonios, ¿no? De que a vos durante estos últimos años las personas llegaban buscando, no vamos a decir una consulta en ese sentido, pero sí una orientación, ¿no? Totalmente. Vos los asesoraste, les ofreciste productos y estas personas, cada uno le dio el uso, ¿no? Que en ese momento consideró. ¿Qué testimonio podrías traerme que tengas así a mano sobre personas que vinieron con algún tipo de cuestión a vos, a Celi, y que, bueno, pudiste ver su evolución en el tiempo? ¿Qué me podrías contar? Sí, te puedo contar varios casos, Marcos. También te puedo decir que mis ganas de orientar a las personas, porque es una orientación, una asesoría, es 100% con ganas de que se sanen verdaderamente. No va nunca con intención de venderle los productos. A mucha gente le he desanimado a veces de consumir los alimentos probióticos y todo, porque me di cuenta que no iba por ahí, tratando de suplir algún tipo de problemática que no iba al caso. Y trayendo testimonios que sí son valiosos, puedo hablar, por ejemplo, del caso de Vilma, una persona que justamente me iba a entrevistar, por eso tengo tan presente su testimonio. Ella es una señora muy estreñida de toda la vida, desde su último embarazo, en los años 90 ya, tiene una hija de más de 20 años, que nunca ha podido curarse de estreñimiento. Y a causa de eso, ella sentía diversas problemáticas digestivas. Pesadez estomacal, tenía hemorroides, a su vez, en un momento su estreñimiento llegó tan al extremo que ella tenía una problemática cardiológica, una cardiopatía, y sumado con el estreñimiento le dio un paro a consecuencia de un fecaloma. Un fecaloma es una caca que se queda realmente dura en el intestino y por una obstrucción, tipo una falla orgánica. Le dio un paro, o sea, a ese nivel puede llegar el estreñimiento, algo así de 28 días sin ir al baño. Una persona que ya pasó por todos los tipos de laxantes, enemas, o sea, todo lo que te puedas imaginar de ese tipo de recursos. Una vez que esto era lo primero que apareció. Y bueno, el año pasado, de total casualidad, ya estaba haciendo un trabajo en una tienda saludable de Ciudad del Este, acá donde se venden los productos de Celi. Ella ya había escuchado TikTok, qué sé yo, agarró uno y se dio cuenta uno, que es algo que a mí me gusta decir, no es inerte. ¿Viste cuando tomas algo y de repente esto algo está haciendo? Y pasa mucho con los fermentados. Y pasa mucho cuando estás mal, que muchas veces te da una reacción que no es la tipo, me siento bien, pero me siento distinto. Y eso es importante saber, porque significa que no es, como te digo, no es un alimento inerte. Bueno, y tipo, esto está, le voy a dar una oportunidad, 3 días y se fue al baño. Y desde ahí empezó a ir con regularidad. Bajó de peso, mejoró su digestión, mejoró sus ganas de andar. Imagínate todos los días estar con esa sensación de... Las personas que no van al baño saben esas cosas de no poder desagotar el intestino. Es una molestia muy grande que te impide llevar una vida plena en múltiples aristas. Imagínate tener que compartir con alguien, hablar con alguien, ir a comprar algo, tener relaciones, todo con el estómago así. No es para nada cómodo y todo lo que puede cambiar su vida. Entonces Vilma realmente le cambió la vida, estaba muy agradecida, trabajamos mucho tiempo juntos y ese caso para mí fue muy importante porque a mí me hizo tomar dimensión de lo que estaba en mis manos. Porque como te comenté, si bien nosotros cuando empezamos todo esto sabíamos de las implicancias que tenía para la salud, por eso lo hicimos, hasta que uno no lo ve en persona no toma dimensión de lo que realmente implica. Y Vilma fue eso para mí. Si podría traer a colación algún otro caso, te puedo contar el caso de Liz Natalia, una alumna de un taller de Celi, una mujer muy alérgica,
que también ella pensaba que estaba depresiva, estaba cansada de estar enferma, cansada de estar con múltiples medicamentos, en esa espiral de frustración, ¿no? Que acarrea todo ese tipo de problemáticas. Y que también consumiendo kombucha, kéfir de leche, chucrut, curó totalmente su alergia respiratoria, mermó casi en su totalidad o en su totalidad el consumo de medicamentos, bajó de peso, se la ve espléndida, energética. Y algo muy importante, que a mí acá en Seili me llegan muchas personas que de verdad no encontraron una solución en las vías convencionales. Entonces es súper importante que le podamos acercar algún tipo de solución. Y si no es una solución, por lo menos un intento, ¿no? Vos ya pasaste por todo esto, ¿qué tanto te cuesta probar un kéfir de leche, una kombucha, un alimento natural, nutritivo? Como máximo puede pasar que no te guste, ¿no? O que te dé una diarrea, que es algo que puede pasar. Podemos hablar más de eso, en qué caso los alimentos fermentados pueden generar algún síntoma no esperado. Pero es como, si ya estás tan mal, metele. En especial esa gente que tiene muchas alergias, que tiene problemáticas digestivas severas, crónicas, de larga data, son candidatos, sí, son totalmente candidatos para incorporar ese tipo de alimentos. Qué bueno todo lo que contaste, Gaby. A mí me hace también tomar dimensión de la magnitud de la labor que llevamos acá en Seili. Vos bien sabés, estando desde este lado, que hay, bueno, muchísimas tareas, muchísimos niveles de esto que estamos haciendo, pero ese contacto humano y esa experiencia que te transmiten las personas que confiaron en nosotros y que, bueno, obtuvieron un beneficio, la verdad que nos alienta muchísimo, ¿no? A seguir. Totalmente, hermano. Y actualmente me sucede que no estoy tan en contacto con mis clientes porque yo ya no me estoy comunicando por WhatsApp, pero constantemente mis vendedores me mandan capturas de pantalla, mensajes de agradecimiento, que por ahí no tengo la constancia nomás de publicarlo, pero sé que están ahí. Así que también un agradecimiento a toda la gente que siempre manda su mensajito, nos alienta un montón, nos apoya un montón. Y como vos decís, como grupo a nosotros nos dio realmente la convicción de que estamos sumando un granito de arena muy valioso para nuestro territorio. Y digo para nuestro territorio porque realmente nuestro alcance es local por el momento. Y si tuviera que jactarme de algo, sé que en Alto Paraná somos los pioneros en esto, sé que somos los que popularizamos. Hoy me toca salir a la calle, encontrarme con un montón de personas que por lo menos de oído ya saben lo que es. Y eso para mí es súper importante porque el día que alguien tenga una problemática cerca suyo, está la opción de que aparezca en su mente, vos estás estreñido, ¿no probaste el kéfir? Y que realmente sea una solución. Quiero hacerte una pregunta sobre estas personas que vos ves que consiguieron un beneficio de los productos Seili, y es, ¿qué cosas vos ves en común que hicieron estas personas para, bueno, lograr este resultado favorable? ¿Hay ciertas pautas que vos recomendarías? Porque, bueno, está bien, tengo un abanico de opciones. Puedo empezar a pegar tiros al aire y tomar todo lo que venga, pero ¿hay alguna pauta que vos nos puedas dar para que una persona se oriente, ¿no?, en este camino? Yo traería dos categorías de personas en esta pregunta. Personas que cambiaron múltiples cuestiones para poder encontrar una solución y personas que simplemente comprando alimentos fermentados ya la encontraron. En el primer grupo hay personas que ya habían cambiado su alimentación. ¿A qué me refiero con esto? Dejar de comer ultraprocesados, dejar los azúcares, reducir el gluten, y que todavía algo faltaba. Y incorporaron los probióticos y fue el extra. Hay gente que, un poco haciendo un paralelismo con esto, justamente incorpora fermentados y no hace todo el resto y no encuentra ningún beneficio. También existe, porque podría haber ahí una problemática metabólica por detrás, ¿no? El cuerpo es muy complejo, así que, pero digamos, a veces solo fermentados no es que estás yendo por el lugar correcto. Pero también hay gente que simplemente comprando alimentos fermentados todo cambió. Y eso es cuando realmente el eje de la problemática era la microbiota. Eso pasa mucho con el tema de las alergias. Entonces lo que estaba falente ahí era el sistema inmune. Y si yo tuviera que encontrar un patrón común entre toda la gente que encontró una solución, fue la constancia. Trascendió esa primera barrera, ¿no? Que fue el desafío, incorporar algo nuevo, me da miedo, no, sí. Y después fue constante, tipo, mira, esto genera algo en mi cuerpo. Y no esperó tampoco resultados inmediatos, que me parece muy importante, que si bien mucha gente que se queda con Seili es porque obtuvo un resultado inmediato, hay otra parte que trabaja de forma sostenida por eso. Y por lo menos deberías darte un 20 a 30 días para decir,
esto sí era o esto no era para mí. Sí, tal vez es muy común que uno caiga en el error de pensar que el bienestar físico, la salud, es algo que se obtiene y que yo lo tengo y me lo puedo quedar. Totalmente, ¿no? Que es tipo, yo hago este protocolo, 21 días, me curo, ya está. Ujú. Y la realidad es que nosotros sabemos que mantener un estado físico, un cierto nivel de salud, es una tarea para toda la vida. Totalmente. No se termina, no es algo que puedo solucionar y lo pongo en el cajón y Y ya vuelvo está. a la vida anterior. Entonces también algo que yo veo que es muy valioso de la propuesta de Celi es que está perfecto. Nosotros ofrecemos la herramienta que son los alimentos, pero que forma parte de algo mucho más grande que es un proceso que lleva a cabo la persona y es verdaderamente alejarse de aquello que le hizo daño. Justo leí una frase en un libro que, bueno, yo estoy consultando ahora mucha bibliografía sobre cuestiones de la microbiota, cuestiones de salud intestinal, ¿no? Y entre esto leí una frase de Hipócrates, que Hipócrates es el padre de la medicina, era un filósofo griego, que justamente de ahí viene el famoso juramento hipocrático Sí. de los médicos, y a él se le atribuye una frase Ujú. que dice más o menos así: cuando yo voy con un paciente Ujú. y él se quiere curar, ¿no? Lo que hay que preguntarle es, ¿estás dispuesto a dejar las cosas que te trajeron hasta acá? Y creo que eso es la clave de todo esto, ¿no? Porque realmente creo que la propuesta es más bien un cambio de vida, ¿no? Un cambio de cómo entendemos que tenemos que relacionarnos con nuestro entorno, con nuestra alimentación, con nuestros hábitos. Entonces yo veo que esto de la alimentación y de los probióticos es un disparador para abrir una conversación mucho más amplia de todos los componentes que hacen a la calidad de vida de una persona y del cual nosotros somos, ¿no? Este pequeño eslabón. Así que bueno, ahí te dejo una reflexión, la verdad que no tiene forma de pregunta. Totalmente, estaba esperando nomás que la termines y me parece que trae a la mesa algo que realmente hacemos con Celi, que es justamente hablar de las cosas que nos trajeron a este momento como sociedad. ¿Cuál es este momento? Un momento donde los casos de obesidad infantil abundan en la población occidental, los casos de diabetes y prediabetes abundan, nunca estuvimos como tan enfermos con problemáticas metabólicas, ¿no? Y eso es consecuencia de nuestra alimentación. A mí como divulgador me toca siempre ponerme en ese papel. Yo elegí ese papel porque yo podría haber elegido con Celi hablar de fermentados o de una marca con un branding estético nomás, ¿no? A un producto que es lindo y que está rico y irme por ese lado, que te cuento en el mercado americano es lo que más abunda. Este tipo de bebidas, más la kombucha, el kéfir, así tal cual lo presentamos nosotros, son muy populares en California, por ejemplo. Sí, porque se asocian al wellness, ¿no? Y a toda una Totalmente. corriente. Sí, y si vos mirás el público californiano, es un público que verdaderamente se quiere ver joven y atractivo durante muchos años, aún la cirugía estética. Es un público que verdaderamente prima su salud por una cuestión estética y de longevidad. Bueno, gente muy abundante, con mucho dinero. Y yo podría haber ido para ese lugar porque tenía la referencia, tenía de dónde mirar y elegí otro camino que es la divulgación de salud, sin ser doctor, sin ser nutricionista. Y eso es porque de verdad yo veo la problemática de afuera de la desinformación respecto a los alimentos que están en la góndola del supermercado. Y más aún donde yo vivo, ya sea hablando de Paraguay o el lugar donde me tocaba vivir antes, que era Misiones, Argentina, una provincia alejada de la capital, ¿no? Y donde verdaderamente tenemos todavía, porque esto recién arranca, hábitos de consumo realmente nocivos para nuestra salud. Y de repente el día a día de un niño o de una familia puede basarse 95% en carbohidratos y azúcares, pensando que eso está bien. Entonces yo no podía dejar de lado el tema de le voy a pegar a esto, porque encontré un espacio. Así que sí, es realmente importante. Hablando de Hipócrates, algo interesante de Hipócrates es que él decía que uno de los alimentos para la longevidad era el yogur. Ya tomaban yogur. Ya tomaban yogur en esa época. Las leches fermentadas son muy antiguas, tenían leches fermentadas de oveja, de cabra, así que era algo que existía y que se asociaba ya con la longevidad. Sí, justamente, bueno, de los temas que me tocó investigar en este último tiempo son todas las causas que nos trajeron a lo que vos decís, esta situación, ¿no? De la salud moderna, que conseguimos un montón de beneficios de la mano de la tecnología,
somos personas longevas, pero sin embargo surgió todo un abanico de problemáticas inexistentes. Totalmente. Y que son problemáticas de este nuevo orden natural, entre comillas, de las cosas, pero que en muchas veces vamos a decir que es contrario a nuestro interés de nuestra salud y que es contrario al, vamos a decir, diseño o a la forma en la que funciona nuestro organismo, ¿no? Totalmente. Sacando así de mi cabeza, por ejemplo, una serie de ejemplos, valga la redundancia, tengo que a día de hoy abusamos de los medicamentos. Esto no quiere decir que uno no necesite una droga en un momento específico para conseguir un beneficio concreto, pero como sociedad estamos sufriendo de un abuso de fármacos, que obviamente tiene repercusiones, porque uno se lo toma eso, ¿no? Tiene repercusiones en lo que es la salud de la microbiota. A su vez estamos viendo que este tema de la microbiota, el microambiente intestinal, tiene conexiones con todos los sistemas orgánicos del cuerpo. Entonces eso también es nos invita a tener un punto de vista mucho más amplio, porque nosotros siempre vamos al estómago, al intestino delgado, al estómago, al intestino delgado, pero sin embargo de ahí parten algo que es súper complejo, muchísimas vías tiene. Por eso tal vez uno a veces se siente perdido. Me pasa a mí, me pasa al investigarlo, que digo, ¿cómo puede ser que todo tenga que ver con todo? Bueno, eso es lo hermoso, ¿no?, de la biología. Es un misterio en un sentido fundamental, ¿no? Totalmente. Pero bueno, otra cuestión que quería traer a colación de estas situaciones que nos trajeron hasta acá, por ejemplo, es a día de hoy el sedentarismo. Nuestro modo de vida cambió fundamentalmente como animales humanos. Ya nos relacionamos con nuestro entorno de otra manera, estamos en ambientes cerrados, acondicionados, no nos pega la luz del sol. Y entonces yo veo que vivir en esta modernidad considero que es una oportunidad, ¿no? Como todo, tiene algo bueno y tiene algo malo. Y hay que saber manejar ambas. Totalmente. Entonces yo creo verdaderamente que el camino no es tirar todo el progreso a la basura, porque muchas cosas buenas se lograron, pero es entender que nuestra vida moderna nos exige ser conscientes de muchos factores si queremos lograr, ¿no?, tener lo bueno de cada cosa. Y yo creo que es algo por lo que nosotros luchamos día a día, ¿no?, de tener todo lo bueno de nuestra biología, de una vida conectada con la naturaleza, con la salud, y a su vez poder aprovechar todas las herramientas que nos brindó la humanidad, ¿no? Y esas dos corrientes se encuentran acá en CELI, que eso es algo muy lindo, porque nosotros al final no dejamos de trabajar con la naturaleza, con la vida microscópica, y sin embargo intervenido a través de técnicas, ¿no?, a través de la tecnología que nos permite tener ese ojo, esa medida, y de cómo de la confluencia de estas dos cosas sale algo muy bueno, como puede ser CELI, ¿no? Totalmente, hermano. Y mencionabas entonces dos elementos fundamentales de las cuestiones que nos trajeron hasta aquí, que yo mencioné una, que era la alimentación, mencionaste la toma excesiva de medicamentos, y después mencionaste el sedentarismo y esta modificación del ambiente natural del ser humano. Hablando un poco en específico de los medicamentos, en nuestra problemática que abordamos todos los días en CELI, que es la microbiota, hubo uno en específico que es el antibiótico, ¿no?, la toma indiscriminada de antibióticos, que para mí parte de un error de la medicina, no sé si de la tradicional, convencional, la que se estudia en la universidad, la que se estudia en la universidad en las últimas décadas. Hay algunos errores muy absurdos, veo yo. Por ejemplo, la mayor parte de los antibióticos son eficientes para atacar bacterias y no virus. Y uno empieza a tomar un antibiótico para atacar una bacteria y uno tenía un virus, por ejemplo. Sí. Y el virus naturalmente se iba a curar en el mismo ciclo que vos te curaste tomando el antibiótico. O sea, tu cuerpo igual en 5 días iba a eliminar el virus, iba a generar el anticuerpo, y vos terminaste tomando un antibiótico que, si bien hizo un efecto sobre ese virus, terminó atacando una gran población de bacterias que viven en tu intestino. Y esos errores nos costaron muy caro. Justo le estaba escuchando a un divulgador que me gusta mucho, muy revolucionario, se llama Ernesto Prieto Gratacós, un cubano que vive en los Estados Unidos, un señor muy inteligente, y que él está hablando de que para él estamos al borde ya de la resistencia generalizada a los antibióticos. Y pues estamos a una generación ya de que esto sea una problemática inminente y que vamos a tener que desenvolver nuevas tácticas como seres humanos para abordar esta problemática de las infecciones, ¿no? Y que justamente para las infecciones como cortes y heridas era algo tan maravilloso, es tan maravilloso, porque si yo hoy me corto un corte, la mayor parte de la gente que moría por
Sí, está bien para cortes, laceraciones, contusión, era por una posterior infección. Sí. Casi nadie se muere porque me corto acá y me muero de sangrado. Me morí porque eso con el pasar de los días se gangrena y haciendo una infección generalizada. Y la modernidad desapareció esa problemática de una forma mágica. Entonces, haber perdido ese elemento por un mal uso, ¿no? Por un abuso y por algo que es también una industria que verdaderamente tenía intereses económicos. Y este tema es un poco complicado de abordar, pero no se puede dejar de mencionar porque pasa en la alimentación y pasa en el tema de los medicamentos, que somos muy susceptibles a la información que está ahí afuera. Me toca a mí como comunicador, inclusive Marcos, tomar cada vez más conciencia de lo que yo digo es importante, en un micro entorno, ¿no? Pero que verdaderamente hay gente que después cree lo que yo digo y repite lo que yo digo. Y si yo tuviera malas intenciones, o tuviera intenciones a veces no malas, intenciones económicas, por ejemplo, vamos a dar cuenta que el origen de esto no fue un yo te quiero agredir, ¿no? Yo te quiero dañar, sino que yo te quiero sacar tu dinero. Y yo vendo este producto y te digo que este producto sirve para muchas cosas. Y eso fue lo que se hizo repetidas veces y trajo grandes consecuencias. Y nos estamos enfrentando, como vos mencionabas, a enfermedades, y como ya mencioné, a enfermedades modernas, que va a ser todo un desafío poder superar este bache que se hizo en la salud. Yo no veo para nada igual lejano, veo que por lo menos en un grupo social determinado que tiene un alto nivel de conciencia va a pasar muy rápido, vamos a encontrar el cauce y vamos, ojalá Dios quiera, retomar una salud ancestral, encima potenciada por todo el bienestar de la modernidad, que yo soy fiel creyente como vos, que la modernidad es maravillosa, es una gran oportunidad. Yo considero que todas las herramientas que yo utilizo no hubiera podido hacerlo en el siglo pasado, por ejemplo. Yo hoy día soy diseñador y soy un mal dibujante. ¿Y por qué soy? Porque las ideas que están en mi cabeza puedo plasmarlas con la tecnología, ¿no? De repente soy un comunicador con un alcance local, pero fue gracias a poder exponerme a las cámaras que están presentes en mi casa, ¿no? Y como vos mencionabas, el tema de la medición, de la producción de alimentos, tener medidores, tener instrumentos, cosas que hace unos años eran totalmente impensables, hoy día están al alcance de todos, en un país que encima es muy beneficioso para quienes quieran importar instrumentos, herramientas. Entonces, estamos viendo un contexto único de mucho valor para poder traer lo mejor de la modernidad con lo mejor de una salud más pensada, más razonada y con menos fines de lucro, sino con más fin de salud genuina. Bueno, lo del fin de lucro, quiero poner el dedo arriba de eso, justamente para señalar que muchas de estas personas que recibieron grandes beneficios de los productos Celi eventualmente se egresan, ¿no?, de la escuelita de los fermentados y ellos mismos logran proveerse de aquello que necesitan. Totalmente. Y que es algo que me encantaría que suceda aún más. Justo venimos hablando, ¿no?, de esto, de como che Marco, y si verdaderamente democratizamos esto de los alimentos fermentados, y ya me ha pasado antes de gente que me cuestiona y tipo, che, pero ahí no se termina el negocio. No tengo idea. O sea, mi negocio en específico, si bien es vender fermentados ahora mismo, vos sabes muy bien que el negocio detrás de Celi no es ese, sino es el desarrollo de humanos más conscientes, de humanos más fuertes, de humanos más poderosos en un buen sentido de la palabra. Entonces ese es como nuestro negocio de fondo, que nos vamos a seguir dedicando a esto. Va a costar mucho que nos saquen del juego, simplemente porque no vendamos más alimentos fermentados. Pero es eso, ¿no? Decir de repente, mira, yo sé que mi alimento es caro, porque mi alimento es un alimento prácticamente de boutique, hecho por manos extremadamente capacitadas, con un montón de tiempo, de dedicación, y tiene su costo. Entonces, pero decirle a una mamá que está con una problemática, una mamá de clase media, media baja, decirle que está con una problemática, no sé, digestiva y que ella no va a poder tomar porque es caro, es algo absurdo porque ella puede hacerlo en su casa. Y ese es el siguiente paso de Celi, es democratizar los alimentos fermentados. Me encantaría decir que Paraguay sea referente en fermentación a nivel latinoamericano o a nivel internacional, ¿no? No, ahí los paraguayos todos toman fermentados, sí, en cada esquina hay, ¿no? Y que eso no necesariamente implique de que Celi sea el que está vendiendo alimentos fermentados en todas partes, sino que hay mucha gente haciendo esto. Así que ojalá se cumpla, ¿no? Tiene algo muy bonito el tema de la alimentación saludable, que cuando uno empieza a invertir tiempo, dinero y energía en esto, naturalmente va adoptando otras líneas que son muy importantes. El ejercicio físico, ¿no? Tratar de curar otro tipo de problemáticas con remedios naturales, el tema de menos ultraprocesados, todo llega junto.
Entonces, para mí hay una gran chance de que entre una persona por los alimentos fermentados, pero en realidad vos le hiciste un lavado de cerebro y salió con toda una vida cambiada, ¿no? A nivel de relaciones humanas, a nivel de desempeño físico, deportivo y alimentación, ¿no? Y las relaciones humanas también son un eje súper importante para la microbiota. Cada vez se estudia más esto de que en realidad muchas de las comunidades que entendemos que tienen sus dietas muy saludables, como la mediterránea, como la gente de Okinawa, las famosas zonas azules, ¿no? Uno de los factores era que ese tipo de alimentación en realidad era la consecuencia de una vida social muy activa, ¿no? Entonces, al final la gente que se reúne con su vecino para ir a buscar un alimento, para ir a cosechar algo, o él producía un alimento y su vecino producía el otro y se intercambiaban en un... Entonces, tener esa vida en comunidad, ¿no? Que para nosotros es tan importante. Por eso yo estoy aquí hoy con mi hermano y con mi vecino Richard como filmmaker, ¿no? Entonces, es como decir, de verdad estamos construyendo esto que militamos y que queremos que más gente se sume porque entendemos que aquí hay salud genuina. Totalmente, y que la salud no es solo un cuerpo que funciona bien, un intestino que anda como un reloj, sino que es verdaderamente el logro de ese bienestar físico, psicológico, social, ¿no? De relación con el ambiente. Y me gusta mucho eso que dijiste y lo quiero expresar de nuevo, que acá en Celi nos dedicamos ahora a la alimentación, pero nuestro objetivo es verdaderamente el desarrollo del ser humano en sus capacidades. La verdad que nos encanta la gente, nos encanta todo lo que hacen las personas y potenciar eso está buenísimo, porque una persona tal vez que es un artista, que él tiene esa vena naturalmente, si uno le da ese bienestar, esa persona va a explotar, ¿no? Cada uno por su lado, y creo que eso es lo lindo de ver que si uno planta esa semilla y le da a una persona, ni que hablar a un niño, ¿no? Eso es lo emocionante del futuro. Totalmente. De que si le damos a cada vida la oportunidad de prosperar, según su situación y según las oportunidades que tenga, el resultado de eso siempre va a ser abundante. Así que, bueno, me encanta esa reflexión para ir cerrando nuestro momento. Bueno, vamos a seguir, si querés cerrar con alguna otra pregunta, nuestro capítulo improvisado de hoy. Preguntas, agoté por lo menos lo de la agenda, así que este puede ser un momento libre como para que vos tal vez quieras cerrar algún hilo que fuiste tirando, ¿no? O para dejarnos un último mensaje como oyentes desde el otro lado. Si tuviera que darles un único mensaje ahora a mis oyentes, es que tomen autonomía y soberanía sobre su salud, que no la deleguen en su totalidad, ni que hablar a mí, o sea, a mí no me la deleguen, pero tampoco se la deleguen por totalidad a su profesional de la salud. Me ha tocado en esta vida pasar en múltiples situaciones por el sistema de salud, con distintos familiares en estas situaciones, y ver que ahí afuera hay humanos que cometen errores, hay negligencia, hay desinformación. Entonces, si realmente crees que es relevante tu salud y la de tus seres queridos, tomala en tus manos. Estudiá, investigá, informate, cuestionate, dudá. Así como quizás estás dudando de mí, está genial que lo hagas, dudá del que está enfrente tuyo, dudá de ese doctor. Buscá segundas opiniones. Informate con este maravilloso internet que tenemos hoy día enfrente, ¿no? Que puede ser un arma de doble filo como todo, pero que también puede servir para que te cambie la vida, porque a mí así lo ha hecho y a la gente que vive cerca mío así lo ha hecho también, de encontrar una salud nunca antes percibida. Así que eso, hermano, que sean autónomos. Eso se podría trasladar también al tema de los alimentos, ¿no? Que quizás entender que no necesariamente tienen que ser dependientes de alguien que haga sus alimentos, más si sos de clase media, media baja, no tiene mucho sentido a largo plazo, ¿no? Que uno termine tercerizando eso. Si sos una persona que está ganando muy bien y que tenés poco tiempo, claramente es lo que corresponde, porque tu tiempo es más valioso que ponerte a hacer un alimento, pero entender de que si estás optando por esa facilidad simplemente por no querer usar tu tiempo para eso, veas tus prioridades, ¿no? Ahí entra siempre ese comentario de que comer saludable es caro, ¿no? Es difícil. Y quizás no es lo más fácil, quizás no es lo más barato, pero ¿cuál es el precio, no? Claro. Así que, bueno, eso. Sería tomar conciencia de la reflexión. Toma conciencia. Gracias, Gaby. Gracias, hermano. Un gusto compartir con vos este espacio y traer esta conversación que yo creo que es súper necesaria. Es un reflejo de un proceso que nosotros, puertas adentro, venimos trayendo hace años ya. Pero bueno, ahora tenemos de la mano de la tecnología esta oportunidad de abrir la conversación, dejar, ¿no? que se escape, ¿cómo es que dicen? Que se escape el pájaro, el elefante, no sé quién se escapa en la frase, pero
nada, largar esto allá afuera y dar este mensaje de que las personas tomen su salud en sus manos, su vida en sus manos, y que bueno, que la vida puede ser algo maravilloso, más si le damos todo lo que necesita para prosperar, ¿no? Totalmente. Gracias, Gabriel. Gracias, hermano.